Empezamos leyendo. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Por tanto, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas el amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a las cuales ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. El primer motivo es la gracia de Dios. El segundo es la paz de Dios. Veamos el tercero motivo de Pablo, la palabra de Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Las palabras de Dios, Cristo, hacen referencia a la palabra de Dios. Las palabras de los falsos profetas y maestros entraron a la iglesia de Colosa con las tradiciones, rituales y filosofías de las personas. Estos querían unir las enseñanzas del mundo y las enseñanzas de la palabra de Dios. El foco de la palabra de Dios siempre es Jesucristo. Los falsos maestros y profetas querían situar a Cristo en su mismo nivel o a un nivel inferior al suyo. La Iglesia romana hace lo mismo. Las palabras de Dios que enseñamos nosotros es completamente distinta a la palabra de Dios que enseña la Iglesia romana. En nuestra Biblia hay 66 libros, 39 en el Antiguo Pacto y 27 en el Nuevo Pacto. Pero desde el Concilio de Trento, la Iglesia romana añadió 11 libros apócrifos y año tras año, más tradiciones y doctrinas. Añadir nuestras propias palabras y considerarla al mismo nivel que la palabra de Dios es un gran error muy grave. La iglesia de Colosas no recibió bendición por los secretos y conocimientos de los falsos profetas y maestros. La iglesia de Colosas recibió bendición por la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 5, leemos: a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos,
la cual supisteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio. Si la palabra de Dios vive en abundancia en nosotros, esta cambiará nuestras vidas. Si la palabra de Dios vive en abundancia en nosotros, esta cambiará nuestras vidas. Si experimentamos la gracia y la paz de Cristo, nuestro espíritu estará en paz y sabremos cómo la grande es el tesoro que recibimos de Dios. Si la palabra de Dios vive en abundancia en cada uno de nosotros, nuestra comunión también será abundante de gracia y de paz de Dios. En caso contrario, nuestra comunión de gracia y paz de Dios será cada vez menor. Por eso, debemos ser todos y cada uno de nosotros expertos de la palabra de Dios. Debemos nosotros, cada uno, experto de la palabra de Dios. Debemos todos estudiar, orar y meditar en la palabra de Dios. Y en oración pedir a Dios sabiduría para entender su palabra. El 90% de los vídeos que hay colgados en internet que hablan de evangelio, no hablan de Cristo, sino que solo hablan de cómo podemos vivir felices con ser métodos mundanos. A medida que aumenta nuestro conocimiento en la palabra de Dios, aumentará nuestra alabanza a Dios. El aumento de conocimiento de Dios siempre va unido al aumento de la alabanza. El aumento de conocimiento de Dios siempre va unido al aumento de la alabanza. Una manera de enseñar y animar a las personas es cantar alabanza a Dios según su palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, es imposible darle alabanza. La música mueve nuestras emociones, pero la alabanza conmueve todo nuestro alma. Si el conocimiento de la palabra de Dios escasea, nuestra alabanza, que no son conforme a la palabra de Dios, entrarán en la iglesia. Los sermones tienen que ser únicamente de la verdad de Dios. Los falsos pastores son aquellos que no predican la verdad de Dios. La alabanza que cantamos nosotros son aquellas que se han escrito para adorar a Dios según su palabra. No son en ningún caso escogidas por tener una letra bonita. Cuando cantamos salmos e himnos, no estamos cantando solamente, sino que estamos demostrando nuestra adoración a Dios. No cantamos canciones del mundo, cantamos alabanza a Dios. Cantamos alabanza a Dios. No cantamos con nuestros labios, cantamos con nuestra alma.
Si la palabra de Dios no está en nosotros, no podremos adorar a Dios. Esto muestra cómo de importante es su palabra. La palabra de Dios hace que abunde la gracia. Siempre debe haber gratitud en la palabra de Dios. La gratitud sale de nuestro corazón. Cuando sentimos gratitud en los momentos más duros de nuestra vida, sentimos la gracia de Dios en nuestros corazones. Vemos en el versículo 16 que Pablo usa estos tres términos en alguna medida, diferenciando entre el término salmos, himnos y canciones espirituales. Los salmos son, por lo menos principalmente, el salterio del antiguo pacto. Los himnos, principalmente a las canciones del nuevo pacto, que alaban a Dios o a Cristo. Y canciones espirituales, principalmente a cualquier otro tipo de canción sagrada, que trata temas que no están relacionados con la alabanza directa a Dios o Cristo. El punto que no se debe pasar por alto es que estas canciones deben ser cantadas en un espíritu de agradecimiento. Las canciones deben brotar en una forma sincera, levantándose desde el interior de los corazones humildes y agradecidos de los creyentes. Se ha dicho que después de la escritura misma, un buen himnario que tiene salmos es la fuente más rica de edificación. Estos cantos no son solamente una fuente de alimentación diaria para la iglesia, mas también sirven como un medio efectivo para expresar el gozo espiritual, la confesión de pecados, la gratitud y el éxtasis. Sea que fueran cantados en el servicio regular de Dios, día del Señor, en un culto de entre semana, en reuniones sociales, en conexión con el culto familiar, o simplemente a solas, siempre son un tónico para el alma y promueven la gloria de Dios. Leemos Hechos capítulo 16, versículo del 23 al 34. Hechos capítulo 16, versículos del 23 al 34. Hechos capítulo 16, versículos del 23 al 34. Después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban orando
y cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban. Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal pronto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas, y las cadenas de todo fueron soltadas. Despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel, suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le dijo a gran voz: no te hagas ningún mal. De todos estamos aquí. Pidió entonces una luz y corrió adentro, lleno de temor. Se postró ante Pablo y Silas, y conduciéndolos afuera, les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos: cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante fue bautizado él y todos los suyos. Y los hizo subir a la casa, les puso la mesa, y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipo, no tenían desaliento. Oraban y cantaban alabanzas, y la gracia de Dios convirtió al carcelero y a su familia. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipo, no tenían desaliento. Oraban y cantaban alabanzas. La gracia de Dios convirtió al carcelero y a su familia. No importan nuestras circunstancias. Si adoramos a Dios, su gracia abundará en nosotros. Repetimos, no importan nuestras circunstancias. Si adoramos a Dios, su gracia abundará en nosotros. No importa lo bien o lo mal que cantemos, importa el espíritu con el que lo hacemos. Os exhortó a que leáis atentamente en casa el pasaje de Efesios entre el versículo 8 del capítulo 5 al versículo 9 del capítulo 6. Aquí vamos a estudiar con más detalle los versículos del 15 al 20 del capítulo 5 de Efesios. Dice así: mirad, pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, con el cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos de espíritu. Sed
llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Aquí Pablo nos dice que cantemos alabanza de todo corazón. Pero en Colosenses Pablo nos dice que cantemos alabanzas según la palabra de Dios. No hay contradicción entre los dos, pues también nos dice en Efesios, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. A lo largo de estos versículos en Efesios, leemos prácticamente lo mismo que se dice en Colosenses. La distinción está en que en Efesios todo lo tenemos que hacer según nuestro corazón. Y en cambio, en Colosenses, todo según la palabra de Dios. En Colosenses sabemos que actuamos según la voluntad de Dios, porque en nosotros hay gratitud y alabanza. Aquí pasa lo mismo. Por eso, sabemos que no hay distintas enseñanzas. El movimiento carismático enseña que se puede desechar la palabra de Dios, argumentando que no es necesaria. Repetimos, el movimiento carismático enseña que se puede desechar la palabra de Dios, argumentando que no es necesaria. Pero estos están errando en gran manera. Solo hay alabanzas verdaderas en quien conoce la palabra de Dios. El movimiento carismático enseña que solo si alguien tiene salud y prosperidad, esta es una persona de Dios. Pero estas enseñanzas no podría estar más lejos de la verdad de Dios. Todos nuestros conocimientos deben estar basados en la palabra de Dios. La experiencia Las experiencias personales no valen nada para salvación. La justicia de nosotros no vale nada para salvación. Repetimos, las experiencias personales no valen nada para salvación. La justicia de nosotros no vale nada para salvación. Muy pocos de los que fueron sanados y fueron testimonios de los milagros que obró Jesús fueron salvados. Nuestras experiencias las debemos contrastar primero desde la palabra de Dios. El nombre de Jesucristo es el último motivo de Pablo que vamos a ver. No se presta mucha importancia a los nombres. Los hijos llevan los nombres de los padres o de los abuelos.
En la palabra de Dios se les da mucha importancia a los nombres de las personas. En muchos casos vemos que el nombre de una persona cambia después de algún acontecimiento importante. Abraham pasó a ser Abraham. Jacob pasó a ser Israel. Y Simón pasó a ser Pedro, etc. La palabra cristiano contiene el nombre de Cristo. Esta palabra sale 3 veces en el Nuevo Pacto. La encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 16. En Hechos capítulo 26, versículos 28. Y en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. 3 veces sale cristiano. La primera vez se usa en Antioquía, Hechos capítulo 11, versículo 26, para denominar a aquellos que son seguidores de Cristo. Y desde entonces fueron todos llamados cristianos. Cristiano significa aquel que está en Cristo. Solo está en Cristo. Eso significa cristianos. Llanos están en Jesucristo. Eso significa cristiano es siempre, solo están en Cristo nada más. Nombre de cristianos, una bendición maravillas. ¿Por qué? Están en Cristo nada más. Ellos son cristianos. Cristiano significa aquel que está en Cristo. Los cristianos somos seguidores de Cristo para siempre, en este mundo, hasta reino de Dios. Por eso somos peregrinos. Este mundo no es nuestro. ¿Por qué? Están en Cristo. La palabra cristiano también hace referencia a la autoridad. Así como una ley tenía autoridad por llevar la firma del rey. Asimismo tenemos autoridad en cuanto oramos en nombre de Jesús Cristo. Repetimos, asimismo tenemos autoridad en cuanto oramos en nombre de Cristo. Toda nuestra oración se hace en nombre de Cristo. Y por Él tenemos la autoridad de poder presentarnos delante de Dios y orar. Leemos Juan capítulo 14, versículos 3 y 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidáis en mi nombre,
Eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. También leemos Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no pedisteis nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Hasta ahora no pedisteis nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Busquemos Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de las gracias, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, oramos, pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Oramos. En el nombre del Señor, recibiréis. Todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida tiene relación con Cristo. En todo debemos dar gloria a Dios. Es un privilegio llevar el nombre de Cristo y también es una responsabilidad. Repetimos, en todo debemos dar gloria a Dios. Es un privilegio llevar el nombre de Cristo y también es una responsabilidad. Al llevar el nombre de Cristo, sufriremos persecución. Por último, leemos Juan capítulo 15, versículos 20 y 21. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. En Colosas, Pablo habla de la gratitud 6 veces.
Pablo reitera la gratitud en Colosas. Todo lo que hacemos y decimos debe estar unido con la gratitud. Así nos lo dice Pablo, Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Si algo no está unido con la gratitud, más vale no hacerlo o decirlo. Recordemos que esta carta la está escribiendo Pablo desde la prisión y a pesar de su situación habla de la gratitud. A pesar de estar encarcelado, Pablo da gracia a Dios. Pablo está en prisión por ser cristiano. Nosotros también. Estamos en el mundo, pero ser cristianos como cotidianas, cada día, cada momento, cada hora, somos ser cristianos. Vamos a recordar los puntos importantes para una vida de santificación. Pongamos atención a la importancia que tiene Cristo en cada uno de ellos. El primero es la gracia de Dios. El segundo es la paz de Cristo. La paz de Cristo es quien arbitra en nuestro corazón. El tercero es la palabra de Cristo. El cuarto es el nombre de Cristo. Cristo es todo y en todo. Cristo es todo y en todo. En Cristo hallamos la fuerza necesaria para vivir en santificación. Debemos tener todos un motivo espiritual. Queremos vivir en santificación porque hemos experimentado la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Queremos alabar a Cristo porque hemos experimentado la paz de Cristo. Somos ricos de palabra de Dios. Somos honrados por el nombre de Cristo. Queremos darle gloria a Dios. No hay más razones para querer vivir para Él, porque Cristo es todo y en todo. Repetimos, queremos vivir en santificación porque hemos experimentado la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Queremos alabar a Cristo porque
hemos experimentado la paz de Cristo. Somos ricos en la palabra de Dios. Somos honrados por el nombre de Cristo. No hay más razones para querer vivir para Él. Cristo es todo y en todo. Por hoy vamos a dejar el sermón aquí. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.